¿Cómo están, Church by the Glade? Si tú sabes que Dios es bueno, déjeme oír mucho ruido. Si sabes que Dios es bueno siempre, déjeme oír muchísimo, muchísimo ruido. Increíble. Yo me siento como una estrella de rock aquí con todo este fuego saliendo en este escenario. Esta iglesia está loca en un buen modo, ¿ok? Que me encanta que estén los padres visitando a sus hijos y sus hijos visitando a sus padres. Para estos que son nuevos, yo soy Scott Williams. Ya me conocen aquí bastante. Me encanta compartir aquí, predicar aquí. Y algunos me llaman el tío Scott, pero en 313 días me van a llamar el Dr. Scott because yo soy. I'm not the guy, I'm not el hermano contando los días para la grabación, pero yo los quiero hacer bienvenidos hoy en este Día del Padre a todos ustedes. ¿Ok? Déjenme oír esos aplausos. Tenemos un pastor increíble, el pastor David here, que es un pastor increíble. Solo tienes, para saber de un papá, tienes que mirar a sus hijos. Miras a dos de los tres de ellos son predicadores y una es una niña increíble. Este es un pastor increíble que ustedes tienen aquí. Aplaudan y disfrútenlo. Parece que hubiera tomado una bebida energética, pero no, yo soy así, no se preocupen. Esto es algo que ustedes van a aprender de mí. Ok, el Día del Padre es algo completamente diferente. Si tú vas al Día del Padre a la iglesia el Día de la Madre, todo es te amamos, te damos rosas a ti, te damos algunas cosas, tenemos ponquecitos y tenemos cosas para ti, olores a lavanda, perfumes. Y todo eso para ti, porque los amamos. Ok, para la mamá es una celebración, pero el del Día del Padre es una compensación. Ok, tú necesitas dejar de ver tanto ESPN, ver tanto juego de fútbol. Ok, porque es el Día del Padre y tú tienes que ir a tu casa a cocinar la carne que tú compraste con tu corazón, con tu trabajo, y tienes que prepararla para ti. Y ellos van a hacer un montón de cosas para ti que no están en tu lista, pero tú vas a celebrar como si fuera el Día del Padre. Ellos van a darte regalos que tú probablemente pagaste por ellos. ¿Ok? Sí, no te preocupes por eso, pero disfrútalo, porque ese es el Día del Padre. Es una historia real, aunque no le guste a algunos. ¿Ok? Tú no tienes un papá perfecto. Probablemente nadie lo tiene, pero nosotros lo tenemos. Tenemos el papá del cielo, que es la presencia de él la que vale la pena. Hoy vamos a mirar el capítulo de Efesios 6. El capítulo de Efesios 6. Vamos a mirar algunas cosas aquí. Vamos a mirar también Efesios 5. Pero vamos a ver lo que es llevar una vida cristiana. ¿Ok? Y vamos a hablar de las familias. Vamos a hablarle a los padres, a las esposas, a los hijos. Todos los que hacen cada uno por los otros. ¿Ok? Y inclusive a los hijos. En los Efesios 6 vamos a encontrar lo siguiente, pero vamos a mirarlo detenidamente hoy. Puedes verlo en la Biblia, pero también va a estar en la pantalla. ¿Ok? Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la vida y sobre la tierra. Padres, no provoquen a sus hijos a ira, sino críenlos en disciplina y la instrucción del Señor. Eso es lo que vamos a mirar hoy. Vamos a mirar primero el verso 1 al 4 y nos vamos a fijar mucho en el verso 4. ¿Ok? Aquí Pablo nos está enseñando que no solamente la labor del padre es el de sostén, es espiritual. ¿Ok? Ahí te dicen en los 10 mandamientos que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre porque eso te dará una larga vida. ¿Ok?
Pero es lo mismo que estaba escrito en el Viejo Testamento, en el Éxodo. Ok, dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Ok, no es cualquier padre, no es de la manera como tenga que ser, no es que vámonos todos para un club de tristy, no. Ese no es el padre que tú tienes que escuchar. Tienes que escucharlo en el camino del Señor. Ok, la Biblia dice eso. Pero si miramos este verso, quiero que entendamos lo siguiente. No culpa a los padres, pero pone en ellos una responsabilidad, pone a ellos en la posición adecuada. Y Dios no los está llamando por una razón simple. Los está llamando porque ellos son la guía de cada casa. Él no está llamándote porque para que salgas, está llamándote para que entres en la casa. Es para recordarte a ti que tienes que fijar un estándar. ¿Tú sabes lo que es esto? Esto es un termostato. Yo quiero mostrarles a ustedes la diferencia entre un termómetro y un termostato. Un termómetro refleja lo que está en el cuarto. Te indica la medida que tiene el cuarto. Pero el termostato va a fijar la temperatura del cuarto. Lo que necesitas hacer como padre, como madre, como guía, no puede ser un termómetro. Tienes que ser un termostato. Tienes que estar seguro que eres un termostato y no un termómetro. Porque tú tienes que actuar como tal y tienes que seguir el camino del termostato. Tú no respondes a lo que hay en el salón. Tú no respondes a lo que está, a lo que dicen las redes sociales, a lo que está en la casa o lo que está en la calle. Tú eres el que tiene que fijar la temperatura del cuarto. Eso es lo que hace un termostato. Nosotros debemos ser un termostato, porque necesitan entender que los termostatos son importantes. Y de hecho el mensaje de hoy se llama Papá Termostato. Okay, vamos a entender esta idea. Cada vez que tú llegas a una casa, cada casa tiene su propia temperatura. ¿Ok? La casa donde creciste, la casa donde tú vives, cada uno tiene una temperatura y cada padre tiene que fijar esa temperatura, el mínimo y el máximo. Pero el papá termostato fija la vibra. El termostato no pregunta cómo está la acción aquí. Dice, yo soy la acción, yo soy la actitud. ¿Ok? Y ellos están siendo llamados a calmar el caos, a poner la paz, a brindar la paz. Él no espera paz, él trae la paz. Él lidera el cuarto. Yo quiero que todos no digan que yo no estoy molesto con un papá termostato. ¿Ok? Espero que esa no sea tu opción, pero yo no estoy molesto con un papá termostato. De alguna manera hay que mostrar la sabiduría y la disciplina. ¿Ok? Para todos aquellos que ponen esto en las casas, los jóvenes, las mamás solteras, los papás. ¿Ok? Yo quiero que todos escuchen. Quiero hablarles a todos, a cada una de estas personas en el cuarto. Quiero que entienda que la palabra padre puede significar para algunos ausencia o pérdida. Algunos puede causarles confusión. Las estadísticas son las estadísticas, ¿ok? Yo estoy aquí, tú me estás hablando de mi padre y yo no tengo padre, ¿ok? Yo quiero que hablemos de cosas reales. Vamos a hablar de cosas reales aquí. ¿Ok? Vamos a decir unas bromas de padre también. ¿Ok? ¿Qué dijo el niño maíz a la mamá maíz? ¿Dónde está papá maíz? Este popcorn para el inglés que hace un chiste, ¿ok?
Ok, estamos hablando de eso, de papás perdidos. Hay dos tipos de papás perdidos. ¿Ok? Los que son perdidos en acción, que es un término militar para todos aquellos que fueron a la pelea y desaparecieron y no podemos contar con ellos. ¿Ok? Y los otros son los que están perdidos en inacción, que simplemente no apareció o que no hizo nada al respecto o que no decidió nada, que era pasivo. Ellos están perdidos por elección. Algunos de ellos son así, algunos de ustedes saben lo que es esto y han vivido con un papá como este. Eso te da la oportunidad a otros de aparecer. ¿Ok? Y llegar a dar soporte en un momento crítico. ¿Ok? Okay, yo todavía no soy el Dr. Scott, pero seré. Okay, pero con la estadística que traje, podrán ustedes entender que en los Estados Unidos, 1 de cada 4 hogares no tiene un papá. ¿Ok? 1, 2, 3, tú. 1, 2, 3, tú. Esas son las estadísticas para un papá que no está. ¿Ok? Los papás, cuando no hay papás, hay mucho más posibilidades de vivir en pobreza, tener agresión, depresión, ansiedad, suicidio. Pueden quedar preñados antes de la adolescencia. Algunos más del doble de ellos pueden perder la escuela, no completar su college o terminar en un comportamiento criminal en algunos casos. La mayoría de la gente de 25 años o menos que están en la cárcel vienen de una casa sin padre. El 85% de ellos son. El 76% de los adultos que creen en prisión fueron criados sin papá. Ok, eso indica que la ausencia del padre puede conducir a pobreza, a ansiedad, preñez o prisión. Y eso no tiene por qué ser así, pero son estadísticas. ¿Ok? Eso es culpa siempre de alguien más por lo que otros hicieron o por lo que no hicieron. Pero Pablo está diciendo que los papás lo único que tienen que hacer es aparecer. Tienen que presentarse, tienen que estar presentes. Y yo sé que es mucho para escuchar. Y sé que hay mucho de lo que yo estoy diciendo puede molestar a algunos, pero sí, estoy hablándote a ti. Yo crecí en una casa de un padre soltero, de una mamá soltero. ¿Ok? Pero tú puedes decidir y tu mamá o tu papá pueden decidir que tú no vas a hacer una estadística y te pueden guiar por el camino correcto. También es una elección para ti. Ser bueno. ¿Ok? Cuando tú estás haciendo esto, lo entiendes. Cuando también tienes un hijo. Cuando tú tienes un hijo, yo he estado siguiendo al Señor por 26 años y quiero hacer las cosas correctas porque quiero que mis hijos vean lo que yo hice y que lo hice correcto. Ok, vamos a ver este verso número 4. Ok, donde dice: padres, no provoquen a sus hijos hacia la ira, pero llévenlos a ellos o guíenlos a la instrucción y la disciplina del Señor. Algunas veces la palabra parece que te habla, otras veces parece que no te habla. Pero la generación Z probablemente no entiendan lo que quiere decir. Vamos a traducírselo. Le dice: hey papás, en serio, no anden provocando a sus hijos 24/7. Siempre están manipulando, gritando o explotando. Van a arruinar la vibra. Eso no es cool. Eso es pasarse de la raya. Enfóquense. Críenlos con disciplina, verdadera estructura, amor y la palabra de Dios. Cuando lideran así, se siente diferente. Eso es un buen flow de papá. Lo máximo. Eso es la energía de un papá. Algunos de mis amigos un poco no tan nuevos aquí están diciendo: ¿qué dijo el Señor acá? ¿Okay?
Okay. Yo estoy contento que a ustedes les parezca bien porque yo dejé que mi hijo lo leyera y dijeron, ok, tú estás haciendo un muy buen esfuerzo, papá, pero bueno, no estás ni cerca. Pero ok, volvamos al mensaje. Ok, hay 3 maneras de ser un papá termostato. Hay un papá termostato que regula. Ok, déjeme ponerlos a pensar. Ok, hay algunos aquí que saben lo que es regular. Algunas mamás también saben lo que es regular. Ok. Pero los padres no provoquen en la ira en sus hijos. Algunas partes de la Biblia dice exasperar o provocar. ¿Ok? Esto es lo que tienen que mostrar. Tienen que mostrarle a los hijos qué es lo que ustedes no quieren que hagan. ¿Ok? Y tienes que ser un termostato. Tú tienes que mostrarles a ellos. Tú no puedes llegar a tu casa alterado, haciendo cosas porque te ha ido mal en el día o has tenido una mala experiencia y molestando a los hijos o molestando a la mamá porque tuviste un problema. No hay una razón fuera de tu casa que te pueda obligar a hacer eso. ¿Ok? Tú tienes que llegar ahí y no provocar. Tú tienes que poner la vibra en el cuarto. No puedes ser alguien que está siendo alterado por el exterior. Tú eres quien regula. ¿Ok? Tú eres la persona que tiene que mantener la forma espiritual de la casa. ¿Ok? El papá es responsable del termostato. ¿Ok? No estamos hablando de cuando vas a un hotel y que cuando llegas a un hotel quieres ponerlo todo lo que puedas hacia abajo. Ok, lo que sea que haya, tú lo pones hasta abajo, lo más frío que se pueda. Ok, en ese momento tú no puedes darles a ellos esa actitud. Tú tienes que regular. Tú no puedes llegar a tu casa de la misma manera que llegaste al hotel. Tú tienes que negociar con ellos algunas cosas porque no puedes provocarlos. ¿Cómo te parece esto? ¿Tú estás apareciendo? ¿Tú estás siendo consistente? ¿Qué es regular para ti? ¿Ok? Ellos fueron al college, ellos fueron a la preparatoria, ellos tienen muchas cosas, muchas preguntas que hacer y tú tienes que ver lo que ellos van haciendo y ven cómo van creciendo cada uno de ellos. Pero también mostrándole la palabra de Dios. ¿Ok? Algunas veces te tocará trabajar con fracciones, otras veces simplemente te tocará hablar desde chicas, pero tú tienes que fijar ese nivel. ¿Ok? Algunas personas piensan que la manera que mis hijos me hablan es irrespetuosa, pero yo soy quien decide qué es irrespetuoso o no. Yo quiero que ellos sean líderes, que puedan pensar, que puedan decidir por ellos mismos. No solamente que obedezcan lo que yo les digo. A medida que van creciendo, yo los voy dejando que tengan más responsabilidades y los dejo participar. Quiero que ellos entiendan que eso es guiar. Yo voy a determinar hasta dónde sí y hasta dónde no, pero ellos pueden tener opiniones y pueden expresarlas. Yo soy el que fija y el que determina si es falta de respeto o no. Ok, y ellos van a presionar a sus coaches, a sus profesores, a todo el mundo. Ok. Ellos no en el equipo de fútbol, el coach no quiere que los irrespeten, pero tu casa no es una escuela militar. Tú tienes que dejarlos participar. Tú le das algunos permisos. Ok. Tú les vas a dar señales, tú les vas a dar guías, pero tienes que dejarlos que ellos hagan también. ¿Ok? No provoques su espíritu. Remueve su alma. Lo otro que ustedes tienen que tomar en nota, además del regular, es que el papá termostato cultiva. ¿Ok? Tienes que llevarlos hacia arriba.
No tienes que hacerlos crecer, tienes que aparecer consistentemente, tienes que sembrar esa semilla, tienes que regarla, tienes que fertilizarla, tienes que cuidarla. No puedes hacerlo de una manera diferente. Tú no vas a fijar el clima de una manera inadecuada. Tú tienes que ponerla en la manera, en la temperatura que tú quieres que el cuarto esté. Así manejas tú la familia. ¿Cuánto fertilizante tú le has puesto a tu casa? ¿Cuánto fertilizante tú le has puesto? Pero es que la gente dice que la grama del frente siempre es más verde. Pues si tú quieres una grama más verde, tú tienes que empezar a sembrar tu propia grama, tienes que empezar a cultivarla, tienes que empezar a cuidarla, tienes que quitar algunas malezas de ahí, tienes que llevarla hasta que sea la grama verde que tú quieres tener. No va a aparecer sola. ¿Ok? Algunos pueden decir, bueno, eso se ve así porque él tiene un papá que siempre está. Hay otros que no tienen esa oportunidad, pero eso no es una excusa. ¿Ok? Y algunos padres preguntarán, ¿qué debo hacer para cultivar? Bueno, tú tienes que tratar de poner la temperatura adecuada. Tú cultivas las relaciones con tus hijos, tú cultivas las oportunidades de compartir con ellos. Mi amigo Brandon Lake tiene un álbum que se llama Rey de Corazones y tiene una canción muy expresión que está hecha a mano para este mensaje. Es Joshua 24:15. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Porque mi casa y mi persona creeremos en Dios. Padres, ustedes tienen que ser la antena para sus hijos. Tienen que ser la antena para que se puedan comunicar con Dios. Tienes que mostrarle que vas a servir al Señor. ¿Ok? Y hay mucha gente que no dice esto en social media. Pero tú crees en Dios, pero no lo pones, no lo publicas, no lo muestras. Entonces, ¿cómo van a saber que es así? ¿Cómo saben tus hijos si tú no lo vas a poner en social media? Tú tienes que enseñárselo a ella, tienes que mostrárselo a él. ¿Ok? En 10 segundos tú puedes postear algo y va a crecer tanto como tú ni siquiera te puedas imaginar. Eso es tu casa. Lo que ellos ven es lo que ellos van a aprender de ti. Ellos van a mostrarte lo que tú muestras. Si lo haces bien, ellos van a tratar de ser como tú o mejor. ¿Ok? Pero tú también tienes que entender que tú lo puedes hacer mejor. Y ellos van a tratar de hacerlo mejor cada vez. Ok, otra broma de papás. ¿Cómo llamas tú a una pasta falsa? Una impasta, un impostor. Ok, pues una broma en inglés. Ellos piensan en su ambiente, que conocen todas las cosas, hasta que tú les indiques qué es lo que tienen que hacer. Para aquellos que siguen tomando notas, la tercera cosa que hace un papá termostato es elevar. ¿Okay? Y esto es importante porque necesito que esto suene espiritual mientras cierro. ¿Ok? Vamos al punto 3. ¿Ok? Cambiamos el tono y dice, el Señor dijo. ¿Ok? Pero el Señor dice que eleva, que el papá termostato eleva en la disciplina y la instrucción del Señor. El papá termostato tiene que entender que nuestra familia es el ministerio primario, que son los balances de gracia y tiene que entender lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ese es tu primer ministerio. Padre. ¿Estamos bien, ok? Sí, ok. Ok, vamos a seguir aquí. El Señor me tiene que mostrar el camino para acercarme al Señor, ¿ok? El Padre es quien tiene que hacer esto. Nosotros no vinimos aquí a leer el cuarto, vinimos a fijar el cuarto, a guiar el cuarto.
Tú no eres una respuesta a algo que alguien más fijó. Tú eres quien fija esa temperatura. Tú puedes decir, no hagas esto, no hagas aquellos, pero ellos tienen reglas mientras tú estás ahí. Pero ellos tienen que aprender de ti que las reglas son para donde quiera que van. No son solamente mientras ellos eran niños. Ellos tienen que aprender. Ok, entonces dice también la Biblia que entrena a un niño cuando es pequeño y no tendrás que castigar a un adulto. Algunas temperaturas, algunos límites tienen que ser fijados y tú estás llamado. El reto tuyo es hacer eso como padre. Tú tienes que entender que es importante. Yo leí una estadística temprano y quiero que sepan que es un mensaje difícil de escuchar, es un difícil mensaje de entender, pero es verdad, porque hay padres abusivos, hay padres alcohólicos, hay padres con ira. A veces ni siquiera hay padre. Y sabemos que es duro. Yo estuve ahí. Yo crecí sin uno. ¿Ok? Pero eso me da una opción. Yo decido ser guiado por mi Padre del cielo. Y Él fija el termostato con perfección. Él nunca se equivoca. Él nunca te va a llevar por un camino que no sea adecuado. Él no te abandona. Él te adopta. Él no se condena. Él te llama. Él no te ignora. Él ve tus miedos. Él no ignora tus lágrimas. Él te las limpia. Él no te castiga para destruirte. A ti que eres joven. Pero Él te disciplina para desarrollar. Estamos hablando de desarrollar. Yo trabajé mucho en las prisiones, ¿ok? Y todas las cosas tienen consecuencias. Pero todo se puede ser evitado con la regla 31. Cada regla 31 existe. Cada 3 cosas que tú haces, 3 cosas buenas, te va a guiar a una cosa mala. ¿Ok? Si tú aplicas eso en tu vida y en tus hijos, tú podrás criarlos y podrás enseñarles a ellos que para hacer, que después que hacen una cosa inadecuada, tienen que hacer 3 cosas buenas. Y así, pero eso no es una regla estándar. Pero tú me diste 3 cosas que hiciste bien y una cosa que hiciste mal. Pero si solamente decidimos empujar y presionar sobre la cosa mala, la respuesta va a ser muy mala. ¿Ok? Tú tienes que entender que también hay cosas buenas y que no todo es malo. ¿Ok? Y tienes que elevarlos a ellos, tienes que buscar que mejoren esa cosa mala, pero que los guíes hacia arriba, hacia el Señor. Tienes que hacerlos mejor. Tú tienes esa responsabilidad como padre. Tú tienes que llevarlos a ellos por el camino. Ellos no te pueden dejar solo a ti en la carrera. Dios va en la carrera de gracia contigo. El Dios no levanta su voz para intimidarte. Él crió a su Hijo para salvarte. Yo no sé para qué viniste hoy aquí, pero Padre, este es un buen chequeo de la realidad que tú tienes que mirar. Las mamás tienen la oportunidad de mirar, de buscar. A las jóvenes dice que obedecer es acerca del honor, es acerca de alguien que tú admiras, que puedes seguir. Ellos prometen en la Biblia, Dios promete en la Biblia que si tú lo haces vas a tener una buena vida y una larga vida. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de predicar en este cuarto. Te damos gracias, Señor, a todos estos padres y hijos que están hoy aquí. Dirígelos a todos a ellos para que puedan guiar a sus hijos en esta vida, que puedan guiarlos, que se conviertan en padres termostatos y no termómetros, que puedas llevarlos a través de esta vida, que fije su temperatura, que
tú quieres que guíes a ellos y pones a ellos el camino a donde deben guiar a su familia. Ellos no son solo un termómetro, son padres termostatos y van a responder al termostato que tú también les presentes a ellos. Por favor, Señor, lleva todas estas bendiciones a todos estos papás, a todos sus hijos, a toda su familia. Para los padres que van a estar aquí, que ustedes se levanten aquí, que sean restaurados, que tomen decisiones, que los agradecemos, los amamos en el nombre de Jesús.